La asociación nace a razón de que nosotros vivíamos en una vecindad, ¿sí? Y la vecindad, los cuartuchos que tenían, pues estaban en realidad en condiciones muy precarias, ¿no? Tenía un tramo de 50 metros de drenaje a cielo abierto y eso era muy insalubre. Entonces nos dimos a la tarea de organizarnos en la vecindad que estaba ubicada en la calle de General Arista número 50 y empezamos a leer lo que fue la ley inquilinaria de aquel tiempo, ¿no? Donde decía que una vivienda para que fuera rentada debía cumplir con ciertos requisitos, que tuviera por lo menos una salita, una recámara y su cocina, ¿no? Para que fuera habitable y el propietario te pudiera rentar, ¿no? Entonces nos organizamos con los 50 inquilinos que vivíamos ahí, inquilinos o vecinos, y empezamos a meterle demandas insalubres a salubridad, a la propietaria, que es una española. La señora se llama María Duclos, porque ya falleció, ¿no? Entonces nos dimos a esa tarea, también por la injusticia que había contra varios de los vecinos, que si no pagaban la renta pues te despechaban y le valía a la señora que lloviera o todo, ¿no? La cosa era que te corrían de esa manera, ¿no? Vimos que era muy fea la represión que tenía ella para sus inquilinos que les rentaban. Entonces, a razón de allí nace la asociación civil. En 1990 hacemos una asociación civil para poder organizarnos con esa asociación y hacerle una propuesta de venta a la señora. Ya de mucho tiempo, desde el 88 que nos organizamos hasta la creación de la asociación en 1990, ya iban muy avanzadas las negociaciones con la señora, ¿no? De hecho, yo tuve muchas amenazas por sus hijos, porque sus hijos eran judiciales. Ellos eran judiciales, entonces unos compañeros que eran del estado de Guerrero, pues de repente me cuidaban porque yo tenía que entrar por diferentes lados, ¿no? Para tratar de que no me pudieran ellos localizar, o no sé qué iba a pasar si nos hubiéramos topado, ¿no? Entonces, de allí hacemos la asociación, entramos a la negociación, pero para esto llega un grupo de asamblea de barrios en aquel tiempo, que era asamblea de barrios, la organización de UPRES, que eran las más fuertes, nos empiezan como que a orientar, ¿no? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? ¿Qué pasos íbamos a seguir nosotros, ¿no? Y en ese inter que llegan estos compañeros de asamblea de barrios, también llegan unos sacerdotes de los Carmelitas Descalzas, que esa iglesia se encuentra allí en Plazuela de San Joaquín, que ha de tener más de 500 años, esa iglesia de los Carmelitas Descalzos. Y nos empiezan a apoyar y nos consiguen un donativo de una señora de Alemania que nos dona en aquel tiempo, no recuerdo muy bien si eran $100 o un poquito más. Modo que nosotros ya cuando se da la negociación con la propietaria de que sí nos vendía, ella quería en aquel tiempo 4 millones de pesos, y nosotros decíamos, pues ¿de dónde los vamos a sacar? Y además le decíamos, pues no lo valían, ¿no? En aquel tiempo el suelo, ¿no? Porque estábamos hablando de 1.600 metros cuadrados, ¿no? Entonces, pues ya en la negociación y todo esto, interviene una institución que en aquel tiempo se llamaba FICAPRO, que era como parte del gobierno, de los gobiernos en aquel tiempo, los regentes, para pedir el crédito para la compra. Pero con ese donativo que tuvimos nosotros,
y la gente que metimos, porque se hizo un proyecto para 95 viviendas. Entonces la gente que entró de otro lado tuvo que hacer una aportación de 10,000 pesos para poder completar, porque llegamos ya a la conclusión con la señora de que si no nos vendían y nos daban 703,000 pesos, que fue lo que nos dimos a la tarea nosotros de buscar. En aquel tiempo, pues para nosotros era carísimo, ¿no? Pero gracias a Dios lo conseguimos, ¿no? Con el donativo que tuvimos y con lo que juntamos, la gente, los 50 que habitábamos esa vecindad, pusimos una cantidad de 3,500 pesos para la compra del suelo. Y ya cuando le compramos a la señora, interviene FICAPRO, que en aquel tiempo era Casa Propia, y enfrente de esas autoridades se le hizo el pago a la señora, ¿no? Y ya empezamos a la elaboración del proyecto. En el 92 empezó la construcción ya de las viviendas, ¿no? De las 95 viviendas. Para esto nosotros ya habíamos desocupado el inmueble y pusimos unos campamentos. De acuerdo con la delegación, se nos da el permiso para quedarnos en la calle de Santa Cruz, Cacalco, pegados a las bardas del Panteón Santorum, ¿no? Y ahí hicimos nuestros campamentos, ahí vivíamos quedamos ahí viviendo 45 familias, ¿no? Porque los demás que se fueron a rentar, ¿no? Para 1994 terminan en mayo del 94, terminan las viviendas. Se quedan paradas allí como 4 meses, ¿no? Y se nos empieza a dar el rumor que a nosotros no nos iban a entregar esa vivienda porque era una vivienda que tenía muy buenos acabados y estaban mejor, y que a nosotros nos iban a reubicar por Santa Catarina, por Iztapalapa, ¿no? Que estaban haciendo una unidad para toda esa gente que habitábamos ahí. Nos teníamos que ir a vivir allá, ¿no? Porque como que no éramos dignos para tener una vivienda de ese tipo, ¿no? Las viviendas eran de 45 metros cuadrados, 2 recámaras, su sala comedor, su baño y su cocina y su sartén. Bueno, ¿no? Para el gobierno en aquel tiempo era una vivienda digna, ¿no? A lo mejor era para cumplir nada más el compromiso del déficit de viviendas que tenía los regentes en aquel tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en septiembre del mes de ese mismo año del 94, nos organizamos en la iglesia de los Carmelitas Descalzos para tomar a las 11 de la noche. Estábamos tomando las viviendas, invadimos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos un derecho. Ya nosotros para eso ya habíamos firmado los contratos de apertura de crédito con FICAPRO, ya teníamos un crédito asignado, ¿no? Y que además ya se había utilizado en la construcción, ¿no? Era ilógico que nos mandaran. Yo como representante de la organización, pues me demandan por despojo. Acudimos un viernes a las 9 de la mañana al Ministerio Público de la Novena, que está situado allí en Calzada México, Tacuba, con gente el abogado de la constructora y el abogado del jurídico de Casa Propia, ¿no? Donde yo me llevé todos mis documentos que nos acreditaban a nosotros como propietarios del suelo, y que la Casa Propia nomás nos había prestado para la construcción, ¿no? Entonces, bueno, ya nos topamos allí en el Ministerio Público, me acompañaron 50 agentes que estaban haciendo bulla, cerramos Calzada México Tacuba, y yo creo que eso no le gustó al del Ministerio Público o al fiscal. Y revisando los papeles, le dijo al de FICAPRO, miento. Ahí me empieza a echar bronca a mí el de una empresa que se llama Tirados y Asociados, ¿no? El dueño de apellido Farud llega y me dice, es que tú invadiste mis viviendas. Mi contestación hacia él fue,
no, yo no tengo nada que hablar contigo, porque a mí el que me otorgó el crédito fue FICAP, y con él tengo yo que entenderme. Contigo no tengo nada que hablar. Y así fueron las cosas. Revisando el fiscal la documentación que nos acreditaba a nosotros, dijo que no había despojo, no procedía, y cada quien que nos fuéramos con nuestra bronca. Es mejor que arregláramos las cosas que regularizáramos las cosas con FICAP, ¿no? Y fue así. En aquel tiempo la directora, que era Pilar Rodríguez, era la directora de Casa Propia. Pues ya empezamos las gestiones para regularizar y pasar a la cuestión de la escrituración, ¿no? Y así fue como terminó todo ese relajo que traíamos. Se beneficiaron 95 familias que obtuvieron su casa, y pues de allí ya le di continuidad a esto de la vivienda, porque en realidad te das cuenta, en aquel tiempo te das cuenta que era una injusticia que cometían los propietarios, los que arrendaban esa vivienda, cometían con todos los inquilinos, ¿no? Y ya con el membrete de la organización y todo esto, pues fuimos constituyéndonos con más inmuebles, ¿no? A la fecha hemos entregado como 400 viviendas de la organización, y que en realidad hemos ayudado a mucha gente que necesita la vivienda, porque yo creo eso es lo que debe ver el gobierno de la ciudad, en apoyar a los que menos tienen, ¿no? Y hemos dado la lucha con varias organizaciones sociales, como fue Asamblea de Barrio, como fue UPRES, como fue Inquilinos de Guerreros Buenavista, como en aquel tiempo se conformó el Movimiento Urbano Popular, que era el que agrupaba a muchas organizaciones, ¿no? Incluso había un licenciado que era del estado de Oaxaca, él se llamaba Sergio Alcázar Minero, que era el defensor de todas esas organizaciones sociales, ¿no? Y teníamos muchas reuniones con los regentes en aquel tiempo, y bueno, logramos en aquel tiempo muchas viviendas, ¿no? Entre todas las organizaciones sociales, digo. Aquí yo lo menciono porque así era, ¿no? El gobierno no hace vivienda. Lo que han construido la Ciudad de México han sido las organizaciones sociales, porque somos las que organizamos los grupos, compramos los inmuebles y ponemos los proyectos ya en manos ahorita del Instituto de Vivienda, ¿no? Que se cría en 1997, cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Queda por primera vez la izquierda en el gobierno de la Ciudad de México, anterior Distrito Federal, y se empieza a dar la lucha con él hasta que llegamos a lograr quitarle, que las mensualidades fueran bajas, y aunque se fueran a 25 años, no importaba, pero que fueran bajas, ¿no? Para que la gente pudiera pagar esa mensualidad, ¿no? Y la vivienda estaba grabada en el 2000, que empezó a funcionar, o 1999, que empieza a funcionar el Instituto de Vivienda, a dar los primeros créditos. Nos graban con el 6% de interés, ¿no? Y lo cual, las luchas que dimos todas las organizaciones sociales, pues se condona ese interés del 6%. ¿Por qué? Porque viene de un recurso de impuestos. Entonces tú no le puedes cobrar impuestos sobre impuestos, no le puedes cobrar eso, grabarle ese interés a la vivienda, ¿no? Entonces se da todo esto, y hasta la fecha no sigue, ¿no? Hay muchas cosas que hacer todavía por aquella gente que gana 2 salarios mínimos o un salario mínimo, que no pueden acceder a una vivienda de créditos del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? No pueden acceder porque ahorita en la actualidad tú tienes que conformar tus grupos, comprar los terrenos
pagar tu proyecto ejecutivo, pagar tu fideicomiso, porque supuestamente el Instituto de Vivienda no tiene recursos para compra de suelo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas ya con tu suelo comprado y tus proyectos, entonces te prestan para la construcción de una vivienda de 54 metros cuadrados, ¿no? Si tú aspiras a tener una vivienda más grande, tienes que pagar los excedentes de obra. Ahora, en la actualidad, nosotros nos preocupamos porque toda esa vivienda tenga, por lo menos, cuente con el 30% de cajones de estacionamiento, para no saturar también las calles, ¿no? Donde va a estar tu vivienda, ¿no? Y pues yo creo que es muy importante, ¿no? Esto de como organización o como asociación civil, tener el apoyo de la sociedad civil con donativos para poder solventar la problemática de la vivienda para los que menos tienen, ¿no? Esta organización yo creo que se ha caracterizado por eso, porque siempre hemos estado luchando por los que menos tienen, ¿no? Porque hay dos rubros de gente, el que puede y el que no puede, ¿no? Entonces, pues pues yo ahí terminaría esta narración, todo lo que vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque lo vivimos en carne propia, y la verdad, a lo mejor eso te hace ser más humano, ¿no?